Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda Diana Pareja y el día de hoy los estaré acompañando una vez más en calidad de moderadora. Antes de dar inicio a la conferencia Formas de resolución de conflictos en época incaica y en el Virreinato del Perú, permítanme recordarles algunas pautas. El certificado se otorga a aquellos participantes que lograron permanecer como mínimo el 90% de la actividad académica. Recuerden que no es necesario que registren sus datos a través del chat, ya que la asistencia es de manera automática. Para participar, tenemos activo el chat donde podrán registrar sus consultas e intervenciones, las mismas que vamos a darle a conocer al ponente al final de la conferencia. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta conferencia virtual denominada Formas de resolución de conflictos en la época incaica y en el Virreinato del Perú. Para ello nos acompañan con su presencia en calidad de panelistas y ponente la directora encargada del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, Lorenza Sarria. Tenemos a una parte muy importante del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Miguel Rojas Medina. Y como ponente tenemos el honor de contar con la participación de Rafael Laita, quien es ingeniero de la Universidad de Lima, magíster de Centrum Católica, cuenta con un MBA de Specialization in General and Strategic Management en Maastricht School of Management, Holanda, y cuenta con un doctorado en Humanidades con mención en estudios sobre cultura. A quienes recibimos con un cordial saludo y les pedimos por favor puedan sonreír brevemente para nuestra foto protocolar. Listo, muchas gracias, José. Esta vez nos volvemos a reencontrar en el marco de nuestro ciclo de conferencias de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, un espacio creado para profundizar nuestros conocimientos, el diálogo y la reflexión compartida en el fortalecimiento de una ciudadanía comprometida con la resolución de conflictos pacífica y la construcción de una sociedad más justa y empática. Queremos hacerle llegar un extensivo saludo de parte de la doctora Alexandra Fallato Alverde, quien es coordinadora de la Escuela Nacional del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien hace posible contar con estos espacios, contactándose con los ponentes que tenemos día a día en estas conferencias, ponentes de alta trayectoria a nivel nacional e internacional. Con ese fin, presentamos esta conferencia denominada Formas de resolución de conflictos en la época incaica y el Virreinato del Perú. Para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de Miguel Rojas Medina, parte del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Buenos días, damas y caballeros. Doctora Lorenza Sarria García, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Ingeniero Rafael Aita, ingeniero investigador, histórico, youtuber, escritor, divulgador, docente universitario. Público en general que hoy nos acompaña en la audiencia. Con la venia de la directora Lorenza Sarria García, y en nombre de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, es para mí un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Formas de Resolución de Conflictos en la época incaica y en el Virreinato del Perú. Nos reúne hoy un tema fascinante y profundamente relevante: comprender cómo nuestras raíces históricas, tanto andinas como coloniales, han dado forma a prácticas sociales y jurídicas con la que gestionamos los conflictos en un mundo que a veces olvida el valor de la historia como fuente de sabiduría. Este encuentro nos invita a mirar hacia atrás, no para anclarnos en el pasado, sino para reconocer y valorar los saberes que han forjado nuestra identidad como sociedad. Esta conferencia se inscribe en el marco del ciclo de conferencias de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, un espacio concebido para poder dialogar, reflexionar con una reflexión crítica y el aprendizaje colectivo. Hoy buscamos entonces identificar, analizar y poner en valor las formas de que nuestros antepasados resolvían los conflictos, no solo como una curiosidad académica, sino como una fuente viva de inspiración
para los mecanismos de resolución pacífica que promovemos en la actualidad. Sabemos que los incas desarrollaron formas de justicia comunitaria que apelaban a la reciprocidad, la reparación y el equilibrio social. Sabemos también que durante el virreinato del Perú coexistieron prácticas indígenas con modelos impuestos desde Europa, dando lugar a complejas dinámicas de resistencia y adaptación y mestizaje jurídico. Entender estas tensiones, continuidades y rupturas es esencial para poder fortalecer los modelos actuales de conciliación, mediación y también de justicia restaurativa. Durante esta jornada tendremos entonces la oportunidad de poder reflexionar sobre 5 aspectos clave. Primero, identificar las prácticas de resolución de conflictos en ambos periodos, analizar sus contextos político-jurídicos, comparar sus enfoques, valorar los aportes y sobre todo reconocer en ellos un legado que puede seguir inspirando a la cultura de paz, respeto y justicia. Agradezco profundamente a nuestro ponente invitado, Rafael Aita, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Y agradezco también a cada uno de ustedes por sumarse a esta experiencia académica. Que esta conferencia sea un espacio fértil para el reencuentro con nuestras raíces, para el diálogo intercultural y para una construcción de herramientas que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa, empática y reconciliada consigo misma. Con estas palabras, declaro formalmente inaugurada la conferencia Formas de resolución de conflictos en la época incaica y el virreinato del Perú. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel. Seguidamente tendremos el gusto de presentar a nuestro ponente, Rafael Aita, quien es docente de la Escuela de Negocios y la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Lima, docente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Pacífico, es investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima y del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, expositor en conferencias internacionales y autor en revistas académicas de Colombia, España, Inglaterra y Japón. Cuenta, como muchos ya saben, con una vasta experiencia en consultoría estratégica, diagnóstico empresarial, rediseño y optimización de procesos en empresas del sector servicios. Es autor del Secreto del Último Inca, Pachacútec, La Estrategia del Imperio, Cazando Mitos y los Incas Hispanos. Y también es muy conocido como Capitán Perú. Bienvenido, Rafael. Listo. Hola, ¿qué tal? Un gran gusto de estar aquí con ustedes para conversar sobre un tema histórico que tiene raíces en los orígenes del Perú, desde la civilización, desde el gran imperio inca y luego hacia los virreinatos, hacia los reinos del Perú su relación con la estructura jurídica y también social, porque sabemos que las leyes y la resolución de conflictos tienen su base en la estructura social. Entonces también nos va a permitir entender cómo funcionaba el incanato y el virreinato. Y es que lamentablemente ambos han sido víctimas de mitos y verdades parciales en la historia. Si estamos hablando del incanato, tal vez, y especialmente relacionado al tema de resolución de conflictos, tal vez el mayor mito que exista respecto a este tema es aquella famosa historia de la existencia de tres leyes que regían todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Amazú, Amayuya, Amaqueya, que era el código legal inca. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar
desbancando este mito que más bien es una idea moderna, data del siglo XIX, de los escritos de Miller, ¿no? Un inglés que llegó al Perú para la época de la independencia, y vamos a encontrar más bien que el imperio inca tenía un extenso código legal, lo cual lo hace mucho más lógico dentro de una estructura compleja y de gran extensión como lo era el imperio inca, el Tahuantinsuyo. Y hablo de imperio inca porque el incanato tampoco fue un imperio durante toda su historia, no podemos uniformizar toda la historia de los incas y además hablar de la ley incaica y de la resolución de conflictos en su época preimperial también es muy difícil y es entrar en un pantanoso terreno donde ya la niebla de la historia nos hace muy difícil ver. Y es por eso que he decidido hablar de las leyes incas a partir de las reformas que hizo Pachacútec Inca Yupanqui, ¿no? Este noveno inca, que es quien inicia la época imperial, ya el Tahuantinsuyo como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Y para esto hizo una reforma de leyes en donde el impartir justicia estaba basado en una jerarquía vertical. Quien impartía justicia era el Inca o los curacas. El poder incaico reposó en los curacas de cada etnia, de cada comunidad, conforme se iban asimilando al Tahuantinsuyo. Entonces, dentro de esa figura, los incas respetaron mucho las estructuras que encontraron, ¿no? Digamos, cuando asimilaban un pueblo, como por ejemplo los huancas, los chachapoyas, los huaylas, los cajamarcas, los cañaris, los collas, mantenían a un curaca, que era el nexo entre ese pueblo y el inca. Y el curaca era quien rendía cuentas al inca y al mismo tiempo el curaca era el que mantenía el orden dentro de su comunidad. Y por lo tanto, el curaca también podía ser juzgado si no cumplía este trabajo, eso lo vamos a ver. Pero todo esto estaba dentro de una estructura legal, compleja, ¿no? Y eso nos lo dicen las crónicas de Martín de Murúa, que dice, ¿no? El maestro no los castigaba a su libre albedrío y como quería, más tenía limitada la jurisdicción. En caso de castigarlos, podíalos azotar una vez cada día, y no en las nalgas, más que en las plantas de los pies. Y si el maestro daba más de 10 azotes y lo azotaran más de una vez al día, el inca castigaba cruelmente al maestro y por lo menos le mandaba cortar la mano derecha. Y fíjense la estricta legalidad y estructura legal y control legal que había en el Tahuantinsuyo, que incluso te controlaban la frecuencia del castigo, ¿no? No es que solo, mándenlo a azotar y lo golpeaban todas las veces que querían, no. Incluso la frecuencia y la intensidad del castigo estaba controlado y si el que lo infringía se sobrepasaba, se podía ser denunciado ante el Inca y el Inca también lo castigaba, ¿no? Esto ya nos hace pensar, pues, en la rigurosidad que existía en el Imperio Inca y que iba mucho más de estas famosas tres leyes que tanto nos han hablado, ¿no? Algo también adicional que es importante presentar es que el sistema social estaba basado en el ayu. La base de la sociedad no era la persona, era el ayu. Y el ayu es
esta se define como una comunidad extendida, ¿no? Como una familia extendida. ¿No? El ayo era tu familia, pero además tu comunidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque los castigos del Inca afectaban al ayu, además de la persona. En otras, algo que el día de hoy nos puede parecer impensable, pero si tú te rebelabas ante el Inca o si tú cometías algún delito o conspirabas contra el Inca o hacías una falta, te castigaban a ti y castigaban a tu ayu. Y claro, el día de hoy eso sería absurdo, ¿no? Es como que digamos, tu hermano roba y te meten a la cárcel a él, a ti y a tu familia y a tu vecino, ¿no? Y tú dices, no, pero yo qué culpa tengo, el que ha robado ha sido el otro, ¿no? La famosa frase, no es mi hermano, pero yo no sé nada. Bueno, eso no funcionaba en la época del Inca porque el Ayu se hacía responsable de la crianza de todos ellos. Entonces, si uno de sus miembros cometió un delito, también es culpa de su ayu por haberlo criado mal y por haberlo permitido y por no corregirlo en su momento. Entonces, el control social era muy estricto porque sabías que si tu vecino o tu hermano o tu sobrino hacía algo malo, te podían también castigar a ti. Entonces tú eras el principal interesado en que se porte bien. ¿Y cuáles eran las penas, no? ¿Cuáles eran las penas que existían? Si estamos hablando que los curacas eran juzgados, o de repente también los administradores, ¿no? Los tucuyricok eran los famosos ojos y oídos del Inca, o los generales de su ejército, pues un castigo era el sacarlo del cargo, ¿no? Y claro, si un curaca se sublevaba, bueno, además de que lo mataban, ¿no? Porque la rebelión estaba penada con la muerte, lo sacaban del cargo. Podía ser un administrador, un chasqui, el contador de un tambo, no funcionaba, lo sacaban del cargo. Em, y como vimos al inicio, también había castigos con azotes, con tormentos, trabajo en minas, que ojo, esto ya existía desde la época inca, ¿no? Esto no lo inventaron los españoles. Recordemos que la mita era ya una figura dentro del imperio inca. Uno de los castigos más terribles era el destierro, porque otra vez, dentro de la mentalidad incaica, el, ah, la persona estaba conectada a su ayu, ¿no? Entonces, todo lo que tenía era su ayu. Recordemos que para el pueblo no existía propiedad privada. Entonces, su riqueza era su ayu. Y más bien, el que no tenía ayu, el que había sido desterrado, ese era el pobre, ¿no? Ese era el mendigo, el que, digamos, el estrato más bajo de la sociedad. Entonces, el destierro era una pena durísima, era como quitarte todo y condenarte a la miseria, pero no era la más terrible, ¿no? Estaba también el presidio o reclusión. Los incas tenían cárceles. No son las cárceles que conocemos ahora, ¿no? Las cárceles incas eran agujeros, ¿no? Cavados en la tierra o cavernas de las que no se podía salir. En algunos casos, esas cavernas estaban infestadas con animales, serpientes, animales venenosos. Por ahí incluso podían lanzar un puma. No era una cárcel segura, ¿no? Como nos podemos imaginar una cárcel. Era una cárcel que casi era una pena de muerte también, ¿no? Tal vez incluso psicológicamente era más cruel
porque tenías que estar en todo momento alerta. De repente ni siquiera podías dormir y si te lanzaban un puma dentro de las cavernas, ibas a estar escuchando su rugido constantemente y tenías que estar a la defensiva en todo momento para sobrevivir, ¿no? Hasta que el Inca se apiade de ti y te saque de ese lugar. Entonces era un castigo fuerte, no era poca cosa las cárceles incas. Y finalmente la mutilación o la muerte, ¿no? Y en este caso acá he colocado esta imagen en donde está este famoso castigo inca que decía pues que te convertían en tambor con tu pellejo, ¿no? Hacían tambores con tu pellejo, que tanto citan las crónicas. Y que era posible en un caso extremo, ¿no? Este tipo de pena se daba normalmente en el caso de rebelión, porque, ¿no? Acá como muestro los delitos que existían, el delito más grave era el delito contra la seguridad del Estado. ¿Y qué significa esto? Rebelión, sublevación. Lo que más castigaban los incas era la sublevación, lo cual tiene lógica porque si estamos hablando de un territorio tan extenso y al mismo tiempo eh, con tantas etnias que no todas habían sido totalmente asimiladas y muchos tenían un sentimiento regionalista de querer independizarse de los incas, pues si no daban un castigo ejemplar contra la rebelión, lo más probable es que en poco tiempo todas se les hubieran disgregado. Em, muchas veces la rebelión incluso podía incluir una masacre de todo ese pueblo. Eso sucedió, por ejemplo, con los caranquis, ¿no? Los caranquis eran una cultura que estaban en Ecuador, en lo que es hoy el día Ecuador, y se le sublevan a Huayna Cápac, pero además los caranquis cometieron un delito adicional, que fue un delito contra el Inca. Fue rebelión y delito contra el Inca. ¿Por qué? Porque los caranquis se rebelan y se atrincheran en su fortaleza que tenían y el Huayna Cápac los estaba rodeando, como era una estrategia muy común de los incas, el hacer un cerco alrededor de los rebeldes y asfixiarlos, dejándolos sin alimentos ni recursos. Y en un momento los caranquis salen intempestivamente de su fortaleza y van directamente hacia Huayna Cápac y dice las crónicas que lo tumban, o sea que van contra su litera, que Huayna Cápac estaba cargado en su litera, y van contra sus cargadores y Huayna Cápac cae al suelo. Uf, se tumbaron la litera del Inca. Imperdonable. Entonces, Huayna Cápac se las jura y los persigue, los rodea y cuando los atrapa, eh, los lleva a una laguna que el día de hoy se llama Yaguarcocha. Los que saben quechua, sabes lo que hizo Huayna Cápac ahí, porque Yaguarcocha significa laguna de sangre. Y tomó a todo el pueblo caranqui y los decapitó en la laguna hasta que la laguna toda se tiñó de rojo, era una laguna de sangre y por eso se llamó Yaguarcocha. O sea, prácticamente exterminó a todo el pueblo caranqui. Creo, dejó vivos solo a las mujeres y los niños, algo que lo registran los españoles, porque esto fue muy cerca a la llegada de los españoles, y cuando llegaron al pueblo los caranquis no encontraron hombres, y solo encontraron a las mujeres y los niños y dijeron, ¿qué pasó acá? Y es aquí que lo registran en la crónica, y no solamente tenemos evidencia en las crónicas, sino que ya el día de hoy se han hecho trabajos arqueológicos en la laguna de Yaguarcocha y efectivamente se han encontrado
una cantidad de miles de muertos. Así que se ha corroborado esta historia con los cuerpos que todavía han encontrado, los restos que han encontrado al fondo de la laguna, ¿no? Entonces, tenemos delitos contra la seguridad del Estado, que es la rebelión, delitos contra el Inca, desobedecer al Inca o utilizar la ropa del Inca. Fíjense que esto nos puede parecer absurdo el día de hoy, ¿no? Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué te van a penalizar, no? Por usar la ropa del Inca. Pero en su época tenía mucho sentido. Ante la variedad de etnias y de culturas que existían, estaba reglamentado que cada cultura se va a identificar por su ropa, ¿no? Entonces, los del Chinchaysuyo se vestían de una manera, los del Antisuyo se vestían de otra manera, y cada uno, de acuerdo al tocado o a la ropa que utilizaba, tú podías saber de dónde venía. Entonces era un delito vestirse con eh, con los símbolos o con el ropaje que no correspondía a tu ayu. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que los castigos se basaban en el ayu, el que tú te vistas de una manera distinta te podía camuflar y te podía permitir conspirar o cometer un delito y que no te castiguen a ti o a tu ayu, sino a otro ayu enemigo. Entonces era algo muy grave, ¿no? Ahora, si te vestías como el Inca, era peor porque tú podías ir a un ayu o a una cultura vestido como inca y decirles yo soy el inca, porque a ver, vamos, en esa época las comunicaciones eran muy difíciles, entonces al inca lo reconocían por su vestidura, no por su cara. Y cualquiera que use la ropa del inca o la mascaipacha, que era la corona del inca, podía hacerse pasar por el inca y decir yo soy el inca y aquí mando yo y acá quiero que todos me den tributo ahora, ¿no? Y les hacías una estafa masiva y te llevabas todo lo que tenían. Entonces era muy grave el utilizar la ropa del Inca, el utilizar la mascaipacha también estaba pendado con la muerte. Y el vestirte de una forma que era, digamos, no correspondía al ayo al que pertenecías, ¿no? Entonces, todos estos eran delitos contra el Estado, delitos contra el Inca. También habían delitos contra la religión, digamos, en contra de las huacas, en contra de los oráculos, el no cumplir con los rituales o el insultar con los rituales. Y algo que me llamó mucho la atención cuando leí este apartado es que habían delitos en contra de la brujería, que de repente este es ya un concepto muy europeo, ¿no? Que los españoles registraron, porque uno pensaría, ¿no? Que esto más bien vino con los españoles, con la religión, con la Inquisición. Pero parece que sí es cierto que los incas penaban el hacer maldiciones y conjuros, ¿no? Entonces, el hacer pues un conjuro o hacer una técnica en donde echaban una maldición, bueno, a una autoridad o peor, contra el Inca, ya pues eso sí era casi como conspirar o contra sublevarse contra él. Entonces, obviamente estaba penado. Y los incas, bueno, creían mucho en esto. Y para darnos una idea de cómo el Inca se cuidaba de que no le hicieran conjuros y maldiciones, todo lo que tocaba o comía el Inca no se botaba, sino que al final del día se quemaba. Entonces, si el Inca comía un choclo, había una persona al lado del Inca que recogía el corazón del choclo, lo guardaba para que al final del día lo boten. Y cuando yo leí esto dije, pero esto es increíble, ¿no? Como, ¿por qué cada basurita, cada pepa que el Inca botaba de su boca, cada cáscara
que el Inca pelaba, había alguien con sus manos que la recogía, no podía caer al suelo, lo guardaba y al final del día lo quemaban. Y esto era porque, bueno, los que hacen chamanería deben saber, pero si recogían algo de esto que había tocado al Inca o había salido de su boca, lo podían utilizar en contra de él, ¿no? Para hacer magia o brujería o echarle una maldición en su contra. Incluso, ya bueno, a ver, esto puede sonar un poco asqueroso, pero incluso los escupitajos del Inca tenían una persona que recibía el esputo y lo guardaba y lo metía con todo. Y la ropa del Inca, al final del día, el Inca se la quitaba y también la quemaban, ¿no? Entonces todo, y el Inca se cambiaba de ropa todos los días, ¿no? Entonces todos los días tenía una indumentaria nueva y al final del día quemaban todo lo que había usado. Bueno, delitos también contra la organización administrativa, ¿no? Digamos, contabilidad, ¿no? Si llevabas mal la contabilidad, si registrabas mal lo que había en los tambos, o si no obedecías a tu curaca, ¿no? Em, y esto iba también de la mano con los delitos contra la administración de justicia, si corrompías funcionarios, o si de alguna manera evitabas que el curaca o el tucuyrricoc imparta la ley del Inca, o tú defendías una conspiración o encubrías una conspiración, todo esto estaba penado, ¿no? Delitos contra los deberes de función, los chasquis, si no corrían rápido, si no llegaban a la cuota o con rapidez, se les rompían los dedos de la mano, por ejemplo, eso era un castigo, o se les azotaba, ¿no? O si desertabas del ejército, ¿no? O si incluso las mujeres, había un delito de desobedecer al Inca si no se casaban con quien el Inca decía, porque esto el día de hoy puede sonar muy machista, pero en su época tenía sentido. El Inca hacía alianzas a través de matrimonios, ¿no? Entonces, cuando llegaba con una nueva etnia, una forma de hacer alianza es que el Inca le entregaba una hermana, una pariente, y la casaba con el curaca. Y la mujer tenía que aceptar este matrimonio. Bueno, si no lo aceptaba, también era un problema diplomático, se podría decir, ¿no? Entonces, la mujer estaba penada si de alguna manera huía del matrimonio que había mandado el Inca, ¿no? Y bueno, delitos contra las personas y la propiedad, se penaba el homicidio, se penaba el robo, se penaba el agravio, ¿no? La destrucción del patrimonio o el asesinato de las personas o darle muerte pues a su ganado, a sus animales. Entonces, eh, cuando vemos esto encontramos, ¿no? Que el tema de las tres leyes, el Amasúa, Mayuya, Maqueya, se queda muy corto con lo que era el imperio inca, ¿no? Y bueno, hasta acá hemos llegado con los incas y pasamos al virreinato del Perú y cómo funcionaba esto en el virreinato. Y otra vez, de la misma manera como hemos hecho con los incas, em, vamos a explicar el sistema político para entender cómo funcionaba la sociedad en el virreinato. Y en base a eso, es necesario entenderlo para saber cómo se administraba justicia. Entonces, en el virreinato, el sistema político era el de la monarquía compuesta, ¿no? El imperio español era un reino de reinos, un imperio de reinos. Una monarquía compuesta se define como el conjunto de reinos, estados y señoríos bajo un rey. Y esto es así porque España eran varios reinos, de hecho eran cuatro.
¿no? Castilla y León, Aragón, Navarra y Granada. Y se unen por el matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y Granada y Navarra se incorporan como reinos vasallos, pero manteniendo su estado de reino. Y por eso el imperio hispano estaba formado por conjuntos de reinos que, como dice Solórzano, seguían la fórmula de unión diferenciada, o sea que los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. En el caso del Perú, esta fórmula se adecuaba a lo que tenían los incas, ¿no? Los españoles identificaron que el sistema del Inca que reposaba sobre los curacas, ¿no? Esto según Luque, era eficiente y replicable en el virreinato. O sea, era imposible que por el número de españoles que habían, ellos centralizaran toda la administración y la impartición de justicia. Ellos necesitaban que los curacas administren sus etnias y sus comunidades. Y los curacas eran el nexo entre la administración española y el pueblo, ¿no? Entonces el sistema de alianzas reposó sobre la autoridad que mantenían los curacas locales, que preservaban su autoridad sobre sus súbditos y colaboraron eficazmente con el tributo, la mita y el orden social. Esto también lo ordenó Felipe II cuando dijo, ¿no? Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y señores de pueblos. Y porque después de su conversión a nuestra Santa Fe Católica, es justo que conserven sus derechos y el haber venido a nuestra obediencia no los haga de peor condición, ¿no? Entonces, Felipe II, y bueno, desde antes Carlos V, desde Isabel la Católica, se ordena que los curacas y los caciques mantengan su estatus y mantengan los privilegios que tenían desde antes de la llegada de los españoles. Y es por eso que el gobierno en el virreinato del Perú no era tan vertical como se piensa. No, no es que era el virrey y el virrey mandaba a todos. Esto hubiera sido imposible en la práctica. ¿Por qué? Porque el Perú, al menos en sus inicios, durante el siglo XVI y XVII, el Perú abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia. Era, excepto la costa atlántica que corresponde a Brasil, todo el resto era el Perú. Y era imposible que eso lo administre solo el virrey, porque el virrey no podía ver todo lo que sucedía pues desde Panamá hasta Argentina y Chile. Entonces, no era una administración tan vertical. El poder, sino que el poder local, los curacas y los cabildos, negociaban con la corona, ¿no? Y por eso el cabildo, la justicia, los regimientos tenían la posibilidad incluso de tratar directamente con el rey, como sucedió en alguna ocasión con curacas que enviaron sus probanzas directamente al rey, incluso algunos viajaron a España. Para el Perú, este sistema es lo que se conoce como las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Entonces, las ciudades que tenían una mayoría española se regían por las leyes de Castilla, y las ciudades y comunidades que tenían una mayoría indígena no se regían por las leyes de Castilla, sino por las leyes de Indias, que era su propio sistema legal para ellos. Y además obedecían a su curaca o a su cabildo. Y los curacas eran la bisagra, ¿no? Eran los que unían a la administración española con las comunidades andinas. Entonces, en, en las comunidades, en la práctica, el que gobernaba era el curaca, ¿no? Aquí por eso vemos que en lo que es la República de Indios, el curaca
o cacique principal está al nivel del gobernador. Y ojo que esto es más en la época ya del siglo XVIII, porque ya existía la figura del protector de indios, y donde el gobernador sí tenía igual poder que el curaca. Porque en el siglo XVI y XVII el curaca era el que mandaba en la comunidad, ¿no? Y el curaca incluso tenía su propia corte, su propio séquito, sus oficiales, y pues eran los que también impartían justicia. Tenían entonces, era una administración muy descentralizada, de repente más descentralizada que la República, porque podían tener sus propias leyes y sus propios castigos, siempre y cuando no contradigan con las leyes de Indias o las leyes de Castilla. Digamos, el curaca no iba a permitir los sacrificios humanos, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de esto, sí podía tener su propio sistema de leyes y de justicia. Y si no estabas contento con lo que decía el curaca, ahí tú apelabas a las autoridades españolas. Y de repente el caso más emblemático de esto fue precisamente el de Túpac Amaru II. Y con el ejemplo de Túpac Amaru II vamos a entender un poco cómo funcionaba la administración de la justicia y la resolución de conflictos en el Perú. Túpac Amaru II entra en un litigio con la familia Betancourt. ¿Por qué? Porque para 1741 había muerto la última marquesa de Oropesa. El título de marquesado de Oropesa se lo había dado España a los descendientes incas a través del matrimonio de la nieta de Saidi Tupac, que era el hijo de Manco Inca. Y Saidi Tupac a la vez era hermano de Tupac Amaru I, ¿no? Entonces, esta línea de marqueses, que eran descendientes incas, en 1741 muere sin descendencia. Y por lo tanto, el título nobiliario pasaba a la rama del hermano. O sea, ¿no? Si la línea de Saidi Tupac muere sin hijos, entonces pasaba al hermano de Saidi Tupac, que era Tupac Amaru I. Y recordemos que Túpac Amaru II se llama así precisamente porque él alegaba el ser el descendiente legítimo de Túpac Amaru I. Pero no era el único. Los Betancourt de Cusco eran los Betancourt Túpac Amaru. Entonces ellos más bien decían que eran los descendientes. Y presentan todos sus documentos y todas sus probanzas, ambas familias, ¿no? La de José Gabriel Túpac Amaru y la de Felipe Betancourt Túpac Amaru, la presentan al Cabildo de Cusco. Y el Cabildo de Cusco le da la razón a los Betancourt, no le da la razón a José Gabriel Túpac Amaru. Y lo que hace José Gabriel es viaja a Lima y presenta una queja ante la audiencia de Lima diciendo que los Betancourt habían falsificado documentos. Cosa que al día de hoy, según conversé con el historiador Donato Amado, es probable que haya sido cierto. Parece que los Betancourt sí falsificaron y se crearon a un descendiente que no existía para decir que ellos estaban entroncados con Túpac Amaru I. Entonces, José Gabriel Túpac Amaru se da cuenta de esto y viaja a la audiencia de Lima y en la audiencia de Lima presenta su reclamo ante las autoridades españolas y no se la dan, o sea, no le dan una respuesta. Y esta era una característica también, ¿no? El inicio de la burocracia. Comienzan a investigar, 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 pasa el tiempo, estalla la rebelión de Túpac Amaru, obviamente con la rebelión se congeló todo y no le dieron respuesta nunca. Nunca le dijeron ni que tenía razón ni que no la tenía.
De hecho, no le han dado respuesta hasta el día de hoy. No hay un veredicto de litigio de José Gabriel Tupac Amaru con la familia Betancourt, ¿no? Pero había dicho que toda la República de Indios se regía no a través de las leyes de Castilla, que actuaban para los españoles y la República de Españoles, sino a través de las leyes de Indias. Las leyes de Indias fueron promulgadas luego de las denuncias de Bartolomé Las Casas ante los abusos que estaban cometiendo los encomenderos en América. Y buscaron regular las relaciones entre españoles e indígenas y de hecho buscaron proteger a los indígenas. Las leyes de Indias fueron muy de avanzada para su época. Yo diría incluso que fueron las precursoras de los derechos humanos. Las leyes de Indias prohibían la esclavitud de los indígenas. A partir de las leyes de Indias no se podía tener esclavos naturales del Perú, ¿no? Y es por eso es ahí donde comienza a aflorar el comercio de esclavos desde el África, que era un vacío legal, ¿no? Justamente si hubo esclavitud proveniente del África, es porque no se podía por ley esclavizar a los naturales del Perú. Respetaban la vida, respetaban la propiedad privada de los indígenas, que la propiedad privada, uno dice, oye, pero tenía propiedad privada, era propiedad comunal, comunitaria, ¿no? Entonces, los españoles le daban al curaca el título de propiedad sobre su comunidad, ¿no? Entonces era una propiedad comunal. Y incluso en temas tan espinosos como el de la mita, fueron regulados por las leyes de Indias, que muchos dicen, no, pero que esto no se cumplió, que... Y sí es verdad que corrupción y saltarse la ley existe hasta el día de hoy, pero sin embargo sí sirvió como un método de regulación. Entonces, esto era lo que les decía previamente. El Perú, esto era el Perú. Esto era el Perú desde 1542 hasta 1717 que se crea el Virreinato de Nueva Granada y todo el norte, la audiencia de Quito, de Bogotá y de Panamá forman un nuevo virreinato. Y en 1776 se forma el virreinato del Río de la Plata, donde Charcas y Buenos Aires forman su propio virreinato. Pero por casi 200 años, este fue el mapa del Perú. No lo gobernaba el virrey. El virrey no podía gobernar toda esta extensión. Entonces, el instrumento judicial eran las audiencias. Entonces, cuando tú tenías una queja o tú tenías un litigio o un conflicto, te ibas a cada una de estas audiencias. Audiencia de Lima, audiencia de Quito, de Bogotá, de Panamá, de Charcas, de Buenos Aires o de Chile. Y ellos eran los que evaluaban tu caso y en muchos casos se daba la razón a los indígenas, aunque normalmente esto se resolvía a nivel del curaca, ¿no? Entonces, las instituciones judiciales eran, si tú tenías pues una queja, la mayor, la más grande era la audiencia de Lima, era el máximo tribunal, ¿no? Y era la Corte de Apelación. Ya les había dicho que Tupac Amaru había ido a la audiencia de Lima luego que en el Cabildo de Cusco le habían dado la razón al contrario, a los Betancourt Tupac Amaru. Frente a Lima estaban las audiencias menores, ¿no? Charcas, Quito. A partir de la rebelión de Tupac Amaru se creó la audiencia de Cusco. De hecho, este era uno de los reclamos de Tupac Amaru, que se cree una audiencia para Cusco, ¿no? Entonces, a partir de 1780, 80 y tantos, ya Cusco también se convierte en su propia audiencia. Y
Para casos menores estaban los corregidores, los alcaldes, las autoridades locales, que ejercían justicia civil y criminal, los cabildos, Cusco era un cabildo, ya les había dicho, ¿no? Con jueces ordinarios, y juzgados especiales, ¿no? Como el juez de aguas, que resolvía disputas por el uso del agua, los jueces de indios, la Inquisición, ¿no? Que de repente necesitaría su propia charla, la Inquisición, porque también no es como pensábamos. La Inquisición era mucho más benigna que los tribunales que aquí estamos hablando, ¿no? Porque la Inquisición, pues, que ha sido muy satanizada, la gran mayoría de penas que te colocaba era penas religiosas, ¿no? Ponerte un hábito, colocarte un San Benito, hacer una penitencia, rezar una novena. Comparado con la cárcel del Real Felipe, por ejemplo, donde la gente se moría adentro, era algo muy benigno, ¿no? Pero y solamente era contra la fe católica y la Inquisición no juzgaba a los indígenas. Ese es otra gran mito que tenemos, ¿no? Que muchas veces yo pregunto, ¿cuántos indígenas murieron en la Inquisición? Y me dicen miles, cientos de miles, millones, no, ninguno. La Inquisición del Perú ni siquiera procesaba a los indígenas porque otra vez estaban protegidos por las leyes de Indias, ¿no? Entonces, si nosotros, y esto sí está registrado, y si vamos al Museo de la Inquisición, ahí podemos ver todas las actas de los procesos que se siguieron, y todos eran a europeos o a criollos. Tribunales de comercio, ¿no? Y a ver, yo me imagino que para este punto aún no he llegado a leer las preguntas, pero para este punto se debe haber armado una controversia, porque acá he colocado información muy disruptiva, ¿no? Y que va en contra de lo que solemos escuchar. Oye, pero ¿cómo? El curaca entonces mandaba en la época de los españoles, el curaca impartía justicia. Em, sí, lo hacía, ¿no? Y tenemos acá las pruebas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Nobiliaria extranjera de Allende, ¿no? Nos dice que a los descendientes incas, que acá les dio sus escudos de armas y que tuvieron los privilegios que acá voy a decir, ¿no? El rey los llamó hermanos y altezas, concediéndoles además una condecoración propia y particular para ellos, el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia, y acá es lo que nos interesa para la charla, a presidir todos los tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos, y mantener una pequeña corte. Entonces los descendientes incas y los curacas presidían tribunales, consejos y cabildos en la República de Indios que habíamos explicado anteriormente. Y acá hay un ejemplo. Este señor que vemos en este cuadro, que lo pueden encontrar en Cusco, que se llama Marcos Chihuanto Inca, y que se describe él mismo como Inca caballero católico, por la gracia de Dios y alférez real de su majestad y de estos reinos, descendiente del tercer Inca Yoque Yupanqui, y el cuadro menciona sus beneficios, sus privilegios que tenía, ¿no? Era cacique principal con título de supremo gobernante, era gobernador de Guayabamba, era el representante del Marqués de Oropesa en el Perú. El virrey Marqués de Castelfuerte le confiere potestad haciéndolo merecedor de ciervos cañaris y lanzas para defensa de su persona. Entonces, Marcos Chihuantopa Inca, cuando dice que tenía lanzas para la defensa de su persona, significa que tenía su propio ejército personal. Y por lo tanto, él mantenía el orden dentro de su curacajo e impartía justicia e impartía los castigos, ¿no? Y por eso el rey Felipe V lo honró por su limpísima sangre, que ninguna institución ordinaria de esta ciudad, provincia, villa o señorío de estos reinos desconozca sus causas. O sea, este señor impartía justicia, presidía su curacajo, era curaca, y era el que resolvía los conflictos dentro de su curacajo, tal como sucedía con los curacas en todo el Perú, ¿no? Acá alguna bibliografía, si quieren profundizar más sobre el tema.
Y creo que podemos dar paso a las preguntas, porque ya he visto que hay varias preguntas y me imagino que debe haber bastantes con, con la información que he dicho, un poco disruptiva, pero si quieren saber más fuentes, si quieren saber profundizar más en todo lo que he dicho, les recomiendo seguirme en mis redes sociales, ¿no? En Facebook y en YouTube estoy como Capitán Perú. Específicamente en YouTube tengo entrevistas a historiadores, entrevistas a los descendientes incas, que los hemos encontrado ahí en Cusco, ¿no? Y videos donde van a profundizar mucho más de lo que he hablado acá, de cómo era el virreinato, cómo era el incanato. Así que YouTube y Facebook como Capitán Perú. En Instagram estoy como Capitán Peruano, igual que en TikTok. No, perdón, igual que en Twitter. X ahora, ¿no? Ahí me encuentran como Capitán Peruano en X y en Instagram. Y en TikTok, de repente, para los más jóvenes o para sus familiares más jóvenes, les recomiendan mi TikTok. Estoy como Capitán-Perú. Así que por ahí me pueden contactar, les puedo alcanzar bibliografía, los libros que he escrito, o pueden ver mis videos con las entrevistas donde profundizo más sobre este tema. Muchas gracias. Rafael, mil gracias. En realidad no cabe duda la experiencia que tienes y el manejo sobre este tema, porque obviamente una de las principales discusiones internas entre los asistentes ha sido justamente eso, ¿no? El hecho de las fuentes, el hecho de cómo conocer exactamente, este, verificar lo que se está diciendo y demás. Entonces, obviamente, claro, tú con todo el expertise que ya tienes, ya sabías que te iban a preguntar, una de las primeras preguntas iban a hacer eso, así que ya saben todos, por favor, eh, ya nos ha dado las redes sociales, saben que está como Capitán Perú, pero también está como Capitán Peruano. Si quieren seguirlo por Instagram, tenemos una tarea por ahí. Vamos a agradecer a todos los participantes que puedan seguir también las redes, que están interesados obviamente en conocer mucho más sobre la historia, sobre las fuentes y demás, pues van a tener ahí a primera mano sus videos también para que puedan profundizar más sobre el tema, ¿no? Tenemos un par de consultas que ya obviamente no tienen que ver directamente sobre las fuentes, pero sí para aclarar alguno de los conceptos que estás mencionando. Ujú. Eh, por ejemplo, nos dicen, ¿es cierto que para entender el sistema político, económico o jurídico de un Estado, país o cultura, debe obligatoriamente hablarse su idioma o conocer su filosofía de vida? Sí, yo diría de preferencia sí. Y voy, a ver, creo que la misma exposición ha reflejado esto, porque yo comencé hablando de la estructura social, tanto de los incas como del virreinato, ¿no? En los incas comencé hablando del ayu, porque si no entendemos que el incanato se basaba en el ayu, no vamos a entender cómo se hacía, por ejemplo, las penalizaciones que se castigaban más al ayu que a la persona. Igual, en el virreinato, si no entiendes lo que es una monarquía compuesta y cómo el poder reposa sobre los curacas y los señores locales, tampoco se va a entender cómo es que ellos eran los que eran la primera instancia de justicia. Entonces sí, hay que entenderlo. Ahora, ¿es necesario hablar el idioma? De preferencia yo diría que sí. Porque, y voy a poner un ejemplo. Eh, He dicho que la administración de justicia en el virreinato, perdón, en el incanato no era personal, era comunal, ¿no? O sea, se juzgaba más que a la persona, se juzgaba y se castigaba o se penalizaba al ayu. Esto se puede ver en el idioma quechua. El quechua es el único idioma del mundo, según dicen los lingüistas, que no se basa en el yo, sino se basa en el otro. Y el ejemplo clarísimo es el nosotros, ¿no? En español, en inglés, en italiano y en todas las lenguas que conocemos, cuando queremos decir nosotros, utilizamos solamente una palabra, pero en quechua existen dos palabras, ¿no? El ñujanchik y el ñujaiku. ¿Por qué? Porque existe el nosotros inclusivo y el nosotros excluyente. Si yo, digamos, estoy en un grupo de amigos y digo, oye, nosotros nos vamos al cine, tú no sabes si ese nosotros te incluye a ti o no te incluye. Tú no sabes si yo estoy diciendo nosotros, mis amigos y yo, nos vamos al cine, o si estoy diciendo nosotros, incluyéndote a ti,
nos vamos al cine. En quechua sí se hace esa diferencia. En quechua hay una palabra para el nosotros inclusivo, o sea, tú también vienes con nosotros, y hay otra palabra que es el nosotros excluyente, o sea, nosotros, pero tú no, vamos a hacer esto. Y eso ya significa que el quechua está pensado en el otro antes que en el yo. Y esa estructura gramatical ya nos indica mucho del pensamiento de la sociedad y, y que tiene que ver con la impartición de justicia. Gracias, Rafael. Algo que también preguntan es, por ejemplo, ¿existía algo parecido al debido procedimiento, doble instancia, presunción de inocencia? Eh, eh, a ver, la presunción de inocencia, incluso el abogado defensor, es una institución que curiosamente nace con la Inquisición. ¿Ya? Es algo muy propio de la Inquisición y nace dentro de su propia coyuntura. Em, en la Edad Media, un mecanismo de castigo era acusar de brujería. Entonces, digamos, si mi vecina no me cae porque es una antipática, yo bien podía salir gritando en el pueblo, es una bruja, y todo el pueblo salía y si había un problema, ella tiene la culpa porque ella es la bruja, entonces la arrastrábamos a la plaza y la quemábamos. La iglesia se da cuenta de esto y dice, a ver, que la gente grite que es una bruja no necesariamente significa que sea una bruja. Y rescata, ya desde, a ver, desde la época griega y romana ya existía un concepto, bueno, sabemos que el derecho se basa en el derecho romano y ya existía un concepto de defensa de la persona y de la presunción de inocencia, la Inquisición lo rescata y dice, antes de quemar a las personas acusándolas de brujas, ya, vamos a presumir que no es bruja y vamos a preguntarle y vamos a colocarle un abogado defensor y vamos a hacer que la persona se pueda defender ante esta acusación. Y esto de la Inquisición se termina trasladando al fuero penal, ¿no? Se termina trasladando a la impartición de justicia. Entonces, en la época inca no he visto que exista esto. De hecho, en la impartición de justicia hemos visto que era bastante vertical, era lo que decía el inca o lo que decía el curaca. Entonces, si el inca te decía, mira, ¿sabes qué? Tú eres culpable, bueno, te fregaste, eres culpable. Por ahí leí una pregunta, si los incas no tenían escritura, ¿cómo sabemos qué es lo que hacían? Bueno, acá hay que entender que la forma de impartir la justicia de los incas no se acaba el día que Francisco Pizarro pisa el Perú. Es más, hay un traslape. Y si encima estoy diciendo que el virreinato está dividido en República de Españoles y República de Indios, y que la República de Indios seguía mandando el curaca y podía tener sus propias leyes, durante todo el principio del virreinato, en la República de Indios siguió funcionando la forma de impartir justicia de los incas. Entonces, es muy confiable porque los mismos españoles lo veían. O sea, cualquier español que se iba a una comunidad y veía cómo actuaba el curaca, podía decir, ah, ya, esto lo hacían desde los incas, ¿no? Ahí sí podemos confiar bastante en las fuentes. ¿No? Pero sí era una manera muy vertical y por eso es que se colocaban las audiencias también, ¿no? Porque si alguien, digamos, el curaca te decía, mira, ¿sabes qué? Tú no me caes y te voy a mandar al flagelar, o como sucedió a Tupac Amaru, tú no eres el Marqués de Oropesa, tú no eres el descendiente es esta otra familia, y yo me doy cuenta que la otra familia ha falsificado documentos, me voy a la audiencia de Lima y según, bueno, ya esto es una investigación más profunda, cuáles eran los resultados, pero según me dicen los historiadores, sí había una alta tasa, según me dice, más del 90%, donde la audiencia de Lima le daba la razón a los indígenas en sus reclamos. Muy claro, Rafael. Eh, Hablando ya un poco más de la resolución de conflictos,
¿Conocerás si existían mecanismos de solución de conflictos que los incas o brincas pues manejaban? Sí, eso es, de alguna manera es muy humano, o sea, muy humano en el sentido que nos basamos mucho en los usos que tenemos los seres humanos, ¿no? La primera instancia era arréglenselo ustedes, y eso creo que funciona hasta el día de hoy, y creo que funciona incluso en las familias, ¿no? No, que yo tengo que mi vecino me ha robado una vicuña. No, que yo no te robó nada, que tu vicuña se ha ido. No, que pa. Ya, primera instancia, ya, arréglense ustedes. Si de alguna manera ustedes llegan a un acuerdo, listo. Si no llegan a un acuerdo, ahí sí van por la vía legal. Pero en este caso era ir donde el curaca o ir donde el jefe del Ayu. Claro, la primera instancia era el patriarca del Ayu, ¿no? Y que era el que te decía, mira, ¿sabes qué? Ya, tú dices que te has robado una llama, ya, mira, págale en lana, ¿ya? Trasquila una de tus lanas y dale el equivalente y ya, ahí queda. Pero si era una cuestión más grave, digamos, una cuestión de asesinato, una cuestión de rebelión, ahí sí va a ir escalando. Y en el caso iba escalando al curaca, y en el caso de rebelión sí escalaba hasta el Inca, ¿no? Ahora, ¿cómo sabía el Inca? El Inca estaba en Cusco y se le revelaban los cañaris en Ecuador, ¿no? Entonces le decían, no, que se ha revelado. ¿Quién incitó acá la rebelión? ¿Quién fue el que tuvo la culpa? No, que yo siempre estuve en contra, que yo defendía al Inca. Uno de los mecanismos que tenían los incas para resolver estos conflictos es la de, que lo he ido mencionando incluso, el Tucuy-Ricoc. El Tucuy-Ricoc es el que se llama los ojos y oídos del Inca. Era como el espía del Inca era, ¿no? Como este libro de Rafael Tomet. Era el que el Inca colocaba en el lugar, veía todo lo que pasaba y él le daba su informe al Inca. Y le decía, mira, ¿sabes qué? Aquí el culpable es este. Y el Inca confiaba en el Tucuy-Ricoc, obviamente, en alguien de su confianza, entonces, de acuerdo a lo que le decía, el Inca impartía justicia, ¿no? No sé si con esto queda contestada la pregunta. Sí, Rafael, gracias. Eh, Están consultando, ¿el curaca podía ejercer función sobre alguna situación con sus parientes? ¿Cómo lo manejaban ellos? ¿Qué pasaba si había un lío entre los parientes del curaca, ¿no? Y había ahí un conflicto de intereses. Te comento que esto le pasó a Tupac Amaru. Ya, metiéndome, a ver, para poner este ejemplo, ¿no? Tan icónico en la historia del Perú. Yo había dicho que habían dos familias, que reclamaban el marquesado de Oropesa, y que eran los Betancur Tupac Amaru y José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Condoscanqui, José Gabriel Condoscanqui Tupac Amaru. Sucede que la familia Betancourt tenía un familiar en el Cabildo de Cusco, que era el alférez real de Cusco. Entonces ahí había un conflicto de intereses, ¿no? Porque obviamente ellos iban a darle la razón a los Betancourt, porque el cabildo eran los amigos de los Betancourt y el familiar de los Betancourt estaba como alférez real. Y es por eso, claro, entonces, ante ese caso, en donde hay un conflicto de intereses dentro, la familia estaba favoreciendo a unas partes, ahí te ibas a la audiencia de Lima, que es lo que hizo José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Vino a Lima y presenta todo su reclamo, ¿no? Entonces, cuando el curaca, bueno, hay un conflicto con familiares del curaca, ya que el curaca sea que favorece a sus propios familiares, o que un familiar del curaca tiene un conflicto con él y dice, no, que me está dando, que me está perjudicando y él es el juez y parte, ahí es donde te ibas a la audiencia. Y la audiencia era un ente superior que ya lo iba a ver de forma imparcial, ¿no? Entonces, existían instancias. Eso es. Incluso en la época inca,
porque si el curaca te perjudicaba, sí se podía elevar el reclamo a Cusco, incluso. Esto también lo tenían los incas, así que eso es lo bueno de las instancias, ¿no? Ahora, ¿y qué pasaba si había un conflicto entre la familia del Inca? Pregúntenle a Huáscar y Atahualpa. Ya, si el hermano del Inca iba en contra del Inca, pues ya se mataba medio Tahuantinsuyo. Acá, venía la típica guerras que los incas tuvieron varias, no solamente la de Huáscar y Atahualpa. Y bueno, eso se resolvía, la guerra, exacto, la lucha de panacas. Se resolvía con guerra, listo. Agarraban las bacanas y las guaracas y el que salía vivo era el que ganaba. Pasaba mucho en las familias incaicas, ¿no? Era un juego de tronos. Y fíjese que incluso el Inca tenía su consejo, ¿no? Y el consejo ayudaba al Inca a tomar decisiones también. Entonces, muchas veces, ya, si no se resolvía a nivel de guerra, porque, vamos, no te conviene irte a la guerra cada miércoles, entonces, también se ponía el consejo, y el consejo del Inca servía un poco para dirimir el asunto. Rafael, la última pregunta. Ajá. ¿Tenían alguna forma de guardar sus decisiones o resoluciones para tener una especie de jurisprudencia al resolver este tipo de controversias? Entiendo que me están hablando de la época inca, Sí. porque si hablemos de la época del virreinato, la respuesta es un sí rotundo. A España se le ha llamado el imperio de los papeles, porque todo, pero absolutamente todo estaba documentado. Todos los juicios, todas las resoluciones, todos los veredictos. O sea, si nos vamos al archivo de Indias, hay millones de documentos que no hemos alcanzado a leer ni siquiera la tercera parte. Ahí hay muchísima información que no sabemos. Así que sí. Pero en el caso del Inca, los incas sí guardaban también registros en los quipus. Sabemos que los quipus servían para guardar estos registros. Sin embargo, también es cierto que los quipus no eran un sistema tan confiable. ¿En qué sentido? Cada inca podía reescribir los quipus, ¿no? Entonces, digamos, si existía y eso, un poco eso es lo que hace Atahualpa, que Atahualpa quemó muchísimos quipus en Cusco, porque planeaba reescribir la historia. Entonces, claro, tú podías tener, pues, digamos, un conflicto legal, o un conflicto entre dos panacas, ¿no? Y una panaca salía favorecida y registraba así que yo le gané este conflicto y tomé las tierras que me correspondían. Pero luego ascendía un inca de la otra panaca y te podía cambiar todo el asunto, incluso el registro. Es decir, no, ¿sabes qué? Estas tierras siempre han sido de mi familia y tu quipu bonito lo voy a quemar y voy a escribir otro quipu que diga que en verdad fui yo, mi familia la que ganó y somos las que merecemos estas tierras, ¿no? Entonces, la historia de los incas la reescribía cada inca de acuerdo a lo que le favorecía, ¿no? Claro, este era digamos, el problema, no sé si era problema, pero la característica de tener al inca como última instancia y él te podía hacer y deshacer lo que quería. Entonces, los registros, la historia, los sucesos, la resolución de conflictos, el Inca las podía reescribir finalmente, ¿no? Y Atahualpa seguramente, si nunca hubieran llegado los españoles, ¿qué hubiera pasado? Atahualpa hubiera borrado de la historia a Huáscar, hubiera reescrito la historia, hubiera dicho que él era el legítimo Inca y la historia que conoceríamos sería otra seguramente, porque incluso hasta los registros los mandó a quemar porque ya iba a escribir otra cosa. Muy claro, Rafael. En verdad, muchas gracias. El resto de comentarios, ya sabes, obviamente va asociado a la excelente ponencia que hemos tenido el día de hoy. Muchos han preguntado por la voz del ponente. Quiero que sepan que Rafael está haciendo un enorme esfuerzo para dar esta cátedra porque Sí, obviamente está con la garganta, está resfriado, así que
De verdad, gracias también por eso, Rafael. No tienes idea lo maravilloso que ha sido aprender junto a ti un poco más de esta importante historia, ¿no? Sobre todo, no queríamos alargar mucho esta ponencia porque acabamos de pasar julio, ¿no? Y nos parecía muy importante que no se nos Sí, escape en este mes, sobre todo a nosotros los peruanos, que sí es importante conocer, como ya lo dijo Miguel en su momento en el discurso de bienvenida, sobre nuestras raíces. Eh, sí, gracias a todos. Y estoy viendo que de repente se han quedado muchas preguntas en el tintero y muchos se han quedado con dudas. Los invito nuevamente a que visiten mi canal de Capitán Perú y si tienen alguna pregunta o si creen que quisieran más información o más bibliografía, escríbame a mi Instagram. Yo contesto todos los mensajes del Instagram. Entonces, mi Instagram es Capitán Peruano. Si por ahí me pueden enviar su pregunta o pueden pedirme libros, bibliografía, yo durante el día voy a estar contestando. Y si quieren saber más información, busquen mis videos en YouTube. En YouTube tengo explicado cómo era la sucesión inca, cómo era la historia a partir de Pachacútec, cómo era la mita minera, de repente por ahí salió el tema. Y también durante el virreinato, cómo funcionaba el Perú, cómo fue la conquista, cómo fue las reformas borbónicas, es un tema que no he tocado, pero que nos cambian todo este sistema legal. Y las reformas borbónicas le quitan el poder al curaca y lo centralizan en la audiencia de Lima. Y esto los molestó a todos los curacas y por eso vemos las grandes rebeliones como la que ya conté, José Gabriel Tupac Amaru. Así que ha habido muchas cosas que se me han quedado en el tintero, pero es que si buscan mis videos o me hacen la pregunta directamente, a mi Instagram o en YouTube, busca mis videos, pues se puede solucionar. Gracias. Nada, Rafael, gracias. Ya saben, por favor, síganlo. Si Rafael llega a tener buena cantidad de seguidores después de esta conferencia, les prometo que lo volvemos a traer. Pero tienen Sí. que seguirlo, si no, obviamente ya no gestionamos nuevamente eso. Y ojo que ha dicho que nos ha quedado bastante tema todavía por saber, así que ya saben que tenemos una tareita ahí pendiente. Rafael, mil gracias. Para seguir con el programa, tendremos la palabra de agradecimiento a cargo de la directora encargada del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, Lorenza Sarga. Muy buenos días con todos y todas. Apreciado ponente Rafael Aita, nuestro ingeniero, investigador histórico, youtuber, escritor, divulgador y docente universitario. Apreciado también público en general que nos ha acompañado en esta audiencia. Bueno, hemos llegado al final de esta valiosa jornada académica. No deseo despedirme sin antes expresar en nombre del equipo organizador nuestro más profundo agradecimiento por su presencia y participación activa en esta conferencia. Hoy hemos tenido la oportunidad de mirar hacia nuestro pasado, hacia las formas en que los pueblos del Perú, en tiempos del incanato y del virreinato, gestionaban los conflictos, construían comunidad y cultivaban justicia. Nos vamos con una mirada enriquecida, con nuevas preguntas y sobre todo con la convicción de que el conocimiento de nuestras raíces puede y debe nutrir los esfuerzos actuales por una convivencia pacífica y equitativa. Agradezco sinceramente a nuestro ponente invitado por compartir con tanta claridad y generosidad sus conocimientos. También a cada uno de ustedes por ser parte de este espacio de construcción colectiva, donde cada día se suman nuevas regiones de nuestro querido Perú y, cómo no, también a los participantes de distintos países, enriqueciendo el diálogo con sus miradas diversas y su compromiso con la cultura de paz. Les pido que lo reflexionado hoy nos siga acompañando en nuestro trabajo diario, inspirándonos a seguir apostando por el diálogo, la empatía y la justicia como pilares de una sociedad más humana. Con estas palabras doy por clausurada la conferencia Formas de Resolución de Conflictos en la época incaica y en el Virreinato del Perú, agradeciendo nuevamente su valiosa presencia. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lorenza. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, Formas de Resolución de Conflictos en la época incaica y el Virreinato del Perú. Agradecemos una vez más a la presencia de Rafael, nuestro ponente estrella el día de hoy, y también agradecemos la participación de los más de 1.250, más de 1.260 participantes que han estado conectados. Y recuerden que tenemos en la tarde otra conferencia. Hemos pasado por el chat el evento. Lo vamos a compartir también por aquí un ratito el QR. Y no se olviden de seguir las redes de Rafael, por favor. Tenemos una tareita ahí pendiente. Recuerden que en Instagram está como Capitán Peruano y en el resto de redes sociales está como Capitán Perú. Así que si llega a tener más seguidores, vamos a estar en contacto nosotros para poder pedirle una segunda cátedra. Así que eso va a depender de ustedes. Nada, Rafael, nuevamente mil gracias por acompañarnos. Gracias por a pesar de temas de salud, pues igual estás ahí y una cátedra muy didáctica, muy entendible. La gente está muy contenta y nosotros, obviamente, mucho más. Te hago nuevamente extensivo el saludo de parte de la doctora Alexandra Fayad. Lamentablemente no ha podido estar con nosotros, pero ella está encantada y sabe lo maravilloso que ha sido esta ponencia. Nuevamente gracias y con esto damos por cerrado la conferencia del día de hoy. Que tengan buen día.